Bueno, como se recuerdan, estábamos viendo lo que está en el contrato de trabajo y vamos a empezar leyendo lo que es el caso práctico número 1. Y en sus instrucciones dice que tendrían que haber terminado lo del régimen laboral, ¿verdad? En este caso, pues el licenciado Memphis todavía tiene que avanzar un poco con el tema, pero él me pidió que yo les abordara esto, entonces dice, el señor Luis Menaud Ramírez laboró para la embotelladora Los Cisnes S.A. por el periodo comprendido del 1 de marzo de 2011 al 31 de enero de 2018. El 31 de enero del año 2018 se le informó que debía presentarse a la oficina del personal de dicha entidad. Al hacerse presente el gerente de recursos humanos, se le notifica que sus servicios ya no eran deseados y que se daba por terminada la relación laboral sin que existiera justificación para el despido. Durante los últimos 6 meses que laboró para dicha entidad, el señor Menau Ramírez devengó un salario de 3.500 y la entidad había respetado y cumplido con las prestaciones vencidas referentes a vacaciones, aguinaldos, bonificaciones anuales y bonificación de incentivo. Bueno, como sabemos en este caso, el señor estaba al día con sus prestaciones, por lo que en este caso lo que procedería sería una indemnización, ¿verdad? Estos se encuentran regulados en los artículos 82, 93 y 260 del Código de Trabajo. Entonces acá dice, como número 1, el patrono o su representante estaban facultados para despedir al empleado. Entonces, según el artículo número 76 del Código de Trabajo, no está facultado para despedir al trabajador, ya que éste no emitió alguna causa en la que él, o incumplimiento en la que él pudiera ser despedido, ¿verdad? Entonces, a este se le llama una clase de despido injustificado o despido ilegal. Luego, como tercera pregunta, dice, ¿qué responsabilidades nacen para el patrono al realizar el despido? Según el artículo 82, este debe de cumplir con un pago de indemnización, ¿verdad? Entonces vamos a ver que aquí en la indemnización vamos a encontrar lo que es un salario promedio de 6 meses más el salario promedio dividido los 365 días laborados. Y este se va a dividir en diferentes formas, ¿verdad? Ya tendríamos que ver si el señor trabajaba para un sector privado o para un sector público. Y aquí encontramos lo que son sus fundamentos legales, ¿verdad? Como les indicaba en la diapositiva anterior, artículo 82, 93 y 260 del Código de Trabajo, artículo 9 del decreto 76-78 del Congreso de la República, si en dado caso este es del sector privado, y artículo 4 del decreto 4292, si es de cualquier sector, ¿verdad? Sea privado o sea público. Luego en la cuarta pregunta dice que cuál es el monto total en concepto de indemnización que le correspondería al trabajador, ¿verdad? En este caso vamos a sumar lo que es del año 2011 al año 2018 por los días que fueron laborados. Recuerden que no todos los días son laborados, entonces no pueden ser los 365 días del año. En este caso, el señor laboró 2.527 días. De esos 2.527 días, vamos a sumar por cada año laborado cuántas horas de trabajo fueron laboradas. En este caso, vamos a tener un resultado de 28.270 horas
Entonces, esta fórmula lo que va a dar va a ser lo que les explicaba acá, que era su salario más el salario promedio anterior que había en 6 meses antes de haber sido despedido, dividido, eso sí, por los 365 días del año. Y esto nos va a dar lo que es un total de indemnización de las horas que se trabajó, que también sería de 28,270 con 0,7 centavos. No sé si me están comprendiendo ahí, compañeros, o hay alguna duda. Sí, licenciada. Todo bien, licenciada. Gracias. Todo bien. Gracias. Luego, como última pregunta, no, como quinta pregunta dice, ¿cómo se denomina al medio por el cual el patrono puede liberarse del pago de la indemnización y esta en qué consiste? Esta se va a llamar lo que es prescripción y según el artículo 258 del Código de Trabajo, a prescripción se le llama lo que es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código de Trabajo y que en su consecuencia la aplicación será del mismo mediante su transcurso desierto, ¿verdad? Y por último dice, ¿cuánto tiempo posee el trabajador para reclamar las prestaciones que nacen del despido? En este caso, el tiempo para que éste pueda prescribir son de 30 días hábiles. Y estos se van a contar a partir de que el trabajador recibió su terminación de contrato. Y esto lo vamos a fundamentar en el artículo 260 del decreto 1441 o bien del Código de Trabajo. Si en dado caso este no llegara a recibir el pago y que hayan concluido los 30 días, el trabajador debe de acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y este lo que va a realizar es una respectiva denuncia. El plazo para que el trabajador pueda reclamar sus prestaciones, también tenemos que ver lo que esté estipulado en el contrato, va a ser de 2 años, ¿no? Entonces él en 30 días tiene que reclamar su indemnización, ¿verdad? Pero no directamente lo tiene que cobrar en esos 30 días. La indemnización, el pago, va a prescribir en 2 años según su contrato de trabajo. Y esto lo vamos a ver fundamentado en el artículo 264. Y por último vamos a ver lo que es el caso número 2. Y en el caso número 2 nos indica: usted labora como asesor jurídico de la entidad Molinos La Avena S.A. Con el fin de iniciar la contratación de nuevo personal, el gerente le consulta a usted: ¿cuál es el contenido mínimo de los contratos individuales de trabajo? Entonces, según el artículo, sí, mi amor, ahorita voy. Según el artículo 29, el contenido mínimo que debe de contener el contrato de trabajo está estipulado. Vamos a ver aquí. Nombres y apellidos, edad, sexo, estado civil, su nacionalidad,
su vecindad de contratantes, la fecha en que usted va a dar iniciación a la relación de trabajo, su indicación de los servicios en los que usted va a laborar o prestar, según sea su naturaleza en la que va a ejecutar y que ésta vaya a ser especificada dentro de las condiciones y características del trabajo. Y el lugar o lugares donde usted va a presentarse a dar los servicios, ¿verdad? Y así sucesivamente está la designación precisa, la duración del contrato, el tiempo de la jornada de trabajo y el salario, ¿verdad? Que es a lo que a todos nos interesa, el salario, cuánto van a ganar. El beneficio o su comisión, ¿verdad? Por la participación que va a usted elaborar en dicha institución. Luego le pregunta acá, ¿cuál es la situación jurídica de los trabajadores que ya laboran en la entidad y no suscribieron contrato individual de trabajo? Entonces, según el artículo 19 del Código de Trabajo, estipulan que para que el contrato sea individual y que éste exista y sea perfeccionado, solamente con que se inicie una relación de trabajo, el hecho mismo de la prestación de los servicios, o se va a dar una ejecución de la obra en las condiciones que se determina en el artículo correspondiente, ¿verdad? Eso quiere decir que solo con el hecho de que usted vaya a iniciar o dar inicio al trabajo, usted ya está laborando para dicha empresa. Luego vamos a ver qué dice. ¿A quién corresponde extender el contrato individual de trabajo? Aquí nos vamos a fundamentar en el artículo número 28. Y en el artículo número 28 dice que el contrato individual de trabajo se va a extender, lo que indicaba el licenciado Monfield anteriormente, se va a extender en 3 ejemplares, y que cada parte va a contener un acto donde se celebra el contrato de trabajo, y también que el patrono va a quedar obligado a hacerle llegar a la Dirección General de Trabajo por medio de la autoridad de trabajo más cercana una copia del trabajo, del contrato de trabajo. Y este se va a dar dentro de los 15 días posteriores a que se dio su celebración, o ya sea a una renovación de contrato o una modificación que haya surgido dentro de la empresa. Luego dice, ¿cuántos ejemplares o copias debe poseer dicho contrato? ¿Y a quién corresponde cada una de ellas? Entonces, son 3 ejemplares los que se van a extender. Uno para el patrono, uno para la Dirección General de Trabajo y el otro para el empleador o el patrono, ¿verdad? Dice, ¿a qué autoridad se le debe de remitir y cuál es el plazo para enviarlo? Como lo mencionaba anteriormente, a la Dirección General de Trabajo, a su dependencia más cercana, y será dentro de 15 días posteriores a que este contrato se haya dado por celebrado, modificado o se haya dado una renovación de contrato. Acá dentro de las horas dice, ¿cuál es el máximo que puede durar cada jornada? Entonces, según el artículo 122 del Código de Trabajo, vamos a ver que dentro del máximo de horas que usted puede elaborar de forma ordinaria y extraordinaria, va a ser de 12 horas, perdón. Contando así de que en la jornada diurna va a ser de 8 horas, en jornada mixta
va a ser de 7 horas y en jornada nocturna va a ser de 6 horas. Y esta jornada nocturna la vamos a encontrar nosotros en el artículo 116 del Código de Trabajo. Y de ahí está el capítulo donde se estipulan las jornadas de trabajo. Luego dice, ¿cuál es el máximo diario de las jornadas laborales ordinarias y extraordinarias? Como les indicaba acá, que de la diurna es de 8 horas y de las extraordinarias o mixtas es de 3 horas, perdón, y de las mixtas de 7 horas. Luego en la literal I vamos a encontrar, un trabajador ha informado que falleció uno de sus sobrinos e indica que le corresponden 3 días de licencia con goce de salario. Y dice, ¿eso es cierto? Entonces nosotros nos vamos a ubicar en el artículo número 61, siempre del Código de Trabajo. Y vamos a ver que en su literal G dice lo siguiente. Dice que cuando en la literal, perdonen, no es en la literal G. El artículo 61 dice que cuando ocurriera un fallecimiento de un cónyuge o de una persona con la cual estuviera unida, de hecho, el trabajador o de los padres o su hijo, puede ser de 3 días. Y estas son obligaciones en específico de los empleadores, ¿verdad? O sea que esto quiere decir que sí es obligación que éste vaya a gozar de un goce de salario si en dado caso llegara a fallecer alguno de lo que estipula el Código de Trabajo, ¿verdad? Ya fuera su cónyuge, sus padres o su hijo. Y en la literal J dice, un trabajador le informó que en determinada fecha contraer en matrimonio. Llegada a la fecha se celebran las nupcias. Infortunadamente el padre de este fallece justo el día de la boda. Entonces acá la pregunta es, ¿qué derecho le asisten al trabajador? Y como lo estábamos viendo, estas son obligaciones del empleador o del patrono. Y dice que acá, en este caso, vamos a ver que el artículo 61, siempre en el artículo 61, y dice que cuando llegase a fallecer el cónyuge o la persona con la que estaba en unión de hecho, va a gozar de 3 días. Y si este no está en unión de hecho y está en matrimonio, va a ser de 5 días, según el Código de Trabajo. Y en la literal K dice, un trabajador posee 3 periodos de vacaciones vencidas y no han encontrado quien los reemplace. ¿Se puede compensar económicamente? Y como lo vimos en la clase anterior, las vacaciones no pueden ser recompensadas económicamente, ya que esto es un derecho que le corresponde a cada trabajador para que éste se pueda dar un descanso. Entonces, según el artículo 133, nos estipula que las vacaciones no son compensables en dinero, a excepción que el trabajador haya convenido o haya adquirido un derecho de gozarlas y que en este caso no haya disfrutado en su trabajo por cualquier causa o motivo.
Y también se va a prohibir al trabajador prestar servicios o cualquier situación alguna mientras éste esté en un periodo de vacaciones. Y por último tenemos que el mismo trabajador desea gozar de su periodo de vacaciones de manera interrumpida. Sin embargo, el cargo que ocupa no hace viable una ausencia tan prolongada. En este caso, la pregunta dice, ¿qué puede hacer el patrono? Entonces vamos a ver que en el artículo 136 del Código de Trabajo nos indican que los trabajadores tienen que gozar sin interrupciones su periodo de vacaciones y que estas solo van a estar obligadas a ser divididas en 2 partes como máximo. Y cuando estas se van a tratar de un labor en especial y que no se permitan ausencias muy prolongadas. Entonces aquí como vimos, esos son los casos que están estipulados en el libro. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, licenciada, yo tengo una duda. No me quedó muy claro lo del cuando dice el ejemplo donde se casa el día de la boda, se muere el papá. Ajá. No sé si, bueno, el tiempo que estipula la boda lo tiene que tomar el trabajador y aparte el tiempo por muerte de papá. O sea, si se suma. No. O sea, supongamos estos son 2 casos diferentes, ¿verdad? Si en dado caso llegara a fallecer el cónyuge, hijos o padres, se les da 3 días. Y si en dado caso si va a contraer nupcias, es totalmente aparte. Siempre va a tener 3 días, pero no, o sea, no se pueden sumar. No sé si esa fue la pregunta, que si se sumaban. Sí, esa era la pregunta, si se sumaba el tiempo. No, son aparte. No se pueden sumar. O sea, que mala suerte si se le murió a un ser querido en el día de su boda. No hay sumatorio. Sí, en este caso, pues tendríamos que ver ya lo que dice el reglamento de la empresa, porque recordemos muchas veces que hay unas empresas que tampoco dan el tiempo, ¿verdad? Porque se basan en que ellos mismos tienen sus propias reglas. Pero legalmente sí solo son 3 días, o sea, no son acumulativas. Licenciada, hay otra pregunta. ¿Qué pasa con el tiempo de prueba que las empresas tienen? Como le indico, esto ya sería directamente según el Código de Trabajo, nosotros les decimos como el tiempo de aprendiz, ¿verdad? Entonces, en algunas empresas ellos no los pagan, pero en otras empresas dicen que les pagan con conocimiento. Prácticamente yo lo vería de esta forma y es de una forma explotada, ¿verdad? Es como cuando uno está en pasantías, ¿verdad? Que son tiempos así como en el MP, ¿verdad? Son tiempos de prueba que uno está cierto tiempo ahí, puede estar hasta 1 año y sin recibir remuneración, pero ellos lo ven como que a usted le están pagando a través de conocimiento. Ok, gracias, licenciada. Okay. Por ahí se encuentra el licenciado Memphis. Claro que sí, licenciada, ya estamos por aquí, muchas gracias. Solo me confirma si tenemos audio. Sí, licenciado, ya tenemos. Muchas gracias, entonces vamos a continuar. Muy buena tarde para cada uno de ustedes, nos da mucho gusto tenerlos y veo que hay muchas inquietudes sobre el derecho laboral. Hoy, día jueves 28 de abril, estamos llegando al último día de clases. Tan rápido se fue ya el mal llamado semestre, pero bueno, así son las reglas, tenemos que seguirlas y respetarlas. Por supuesto, el día de hoy quiero concluir con el tema de derecho laboral. Ya la licenciada avanzó bastante puntos, yo solo quiero repasar, preferir resumirlo con algún material un poquito más ilustrativo para que nos llame la atención de estudiarlo y se lo vamos a compartir hoy mismo.
Anoche mismo estábamos ya en altas horas de la noche revisando y terminando un cuestionario que logré hacer para ustedes que consta de 60 preguntas. Se los voy a compartir también juntamente con el material hoy mismo, solamente para hacer observación. No se preocupen que esto no va a haber necesidad de que lo suban a la plataforma. Cada quien es libre de responderlo. Si quiere y considera que le va a apoyar, pues contéstelo y ahí van a ver los resultados. Pero sí, por lo que se han expresado ustedes anteriormente, los cuestionarios sí les han funcionado, les han ayudado. Así es que, como el tiempo es corto, yo solo nada más quiero motivarlos a cada uno de ustedes, por favor. Hay que seguir adelante con todo lo que se nos venga. A veces hay tropiezos, hay algunos inconvenientes, pero no desmayemos. Felicito a todos hasta llegar básicamente hasta este momentito y por supuesto, gracias a Dios estamos concluyendo, nos estamos acercando ya básicamente al examen final. Magali Monzón tiene la palabra, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Sí, con una consulta. En cuestiones, en tema del examen final, ¿nos servirá el código de trabajo? Pues claro que sí, solo para un respaldo, si hubiera alguna pregunta, tal vez no para, no considero que les van a poner qué artículo es y todo, pero sí para razonar algunas situaciones que le pueden apoyar. Si están hablando, por ejemplo, del salario de patrón o de trabajador, si usted antes de contestar quiere verificar los artículos 2, 3 o 4 del Código de Trabajo, léalo, ahí va a tener su ley. Ahí no es que esté chiviando nada por decirlo, pero es permitido usarlo. Como es, recuerde, ahí en los exámenes es el tiempo lo que cuentas. Puede auxiliarse de lo que usted tenga, pero en el tiempo hay que tomar mucho en consideración lo que viene. Gracias, ¿Sí? licenciado. Gracias. Presento así rápidamente el resumen de lo que tenía ya para derecho laboral, a manera que nos dé tiempo todavía tener unos minutitos con ustedes antes de despedirnos el día de hoy. Entonces, vamos rápidamente. Este es un nuevo material. Te di otra forma de redacción, si se quiere, lo que hemos visto. Así que entonces no se preocupen, que no creen que es algo nuevo. Vimos allá desde lo que es la historia directamente del derecho laboral. Dijimos que con la revolución industrial que vino aparejada la demanda de gran cantidad de mano de obra, lo cual supuestamente era contratada, pero en las condiciones que imponían los empresarios, es decir, sin salario mínimo y menos un conjunto de garantías que protegieran la salud, el salario, la jornada de trabajo, descansos. Tuvieron que pasar muchos años básicamente para que se superara esto. Vimos lo que son las denominaciones del derecho, el derecho obrero, el derecho industrial, el derecho social, derecho laboral y derecho de trabajo. Lógicamente, aquí agregué un poquito más sobre algo de historia directamente de la verdadera evolución de nuestro derecho laboral, donde podemos ubicar a finales del siglo XIX el movimiento legislador promovido por la Reforma Liberal, que incidió en lo que era el embrión de la nueva disciplina jurídica. Aquí tiene muy, pero muy de aspecto relevante el reglamento de jornaleros de 1877, que garantizaba el suministro de mano de obra barata para las fincas cafetaleras que se crearon en Guatemala con la reforma liberal. También la Ley de Trabajadores de 1894, la Ley Protectora de Obreros sobre Accidente de Trabajo de 1906, la Ley de Trabajo de 1926, el Código de Trabajo de 1947 y el Código de Trabajo con unas reformas de 1961, que es tal como está actualmente, de conformidad con el decreto 330, con el que más se conoce y es el correcto. ¿Qué regula el Código de Trabajo? Básicamente ahí vamos a encontrar lo relativo a los sujetos de la relación laboral, patrón o trabajador, los contratos y pactos de trabajo, el salario, las jornadas de trabajo, descansos, regímenes especiales de trabajo, higiene y seguridad en el trabajo, sindicatos, conflictos colectivos, prescripción, sanciones y responsabilidad y otros aspectos más importantes, pero quizá esto es lo más importante que vamos a encontrar en el Código de Trabajo. El derecho de trabajo, básicamente, conjunto de normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patronos y obreros y otros aspectos de la vida y condición de los trabajadores. Los sujetos del derecho individual del trabajo tenemos trabajador, patrono, auxiliares del patrono, empresa y sustitución de patrono.
Nociones generales de derecho de trabajo. Aquí estamos hablando de la definición de trabajador en el artículo 3, la definición de patrono, artículo 2, que ya lo habíamos visto anteriormente. Solo hago un breve paréntesis. De repente, de lo que estoy hablando aquí un poquito rápido, si se quiere, pero con toda la libertad me pueden interrumpir, pues si necesitan que aclaremos algo. Esto lo estoy haciendo un resumen de lo que casi ya habíamos platicado, por eso voy un poquito más rápido. Hablamos de las nociones generales de derecho de trabajo, hablamos quién es un representante del patrono, que está regulado en el artículo 4, y que dentro de ello tenemos regularmente los gerentes generales, los directores, administradores, reclutadores, y todos los que estén legítimamente autorizados por aquel. Estamos hablando de representantes del patrono. El intermediario, pues citamos ejemplos de intermediarios cuando platicábamos, hablábamos del ejemplo de la empresa de seguridad que presta servicios a un centro comercial, pero el intermediario contrató a los agentes de seguridad. Por cualquier conflicto, ya sea de orden laboral o de orden jurídico, el intermediario será el que responderá por sus trabajadores, es decir, por los agentes de seguridad. ¿Qué es el contrato de trabajo? Se presume inmerso dentro del mismo los derechos y obligaciones establecidos en la legislación laboral y los convenios internacionales que en materia laboral han sido ratificados por Guatemala. En Guatemala, nuestro Código de Trabajo regula el contrato de trabajo individual y el contrato de trabajo colectivo. Ya vamos a ver un momento, especialmente el colectivo. El contrato individual de trabajo y sus formas de contratar es en forma escrita, artículo 28, y en forma verbal, artículo 27. El contrato individual de trabajo, lo vimos en la vez pasada, en el artículo 19, primer párrafo, indica que cuando inicia la relación de trabajo, está regulado en el artículo 19, en el 21, actividad que desempeña el empleado, garantías y derechos de los trabajadores, ejemplares y contenido mínimo. Estos son los artículos que regulan básicamente el contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son los elementos del contrato de trabajo? Para que haya un contrato de trabajo se necesitan básicamente que se den esencialmente estos elementos. Primero, que se preste un servicio o se ejecute una obra en forma personal. Dos, que exista dependencia continuada hacia el patrón. Es decir, que yo esté ahí directo solo para realizar trabajos para el patrón. Que exista dirección, es decir, que tenga un jefe que me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer o cuáles son mis atribuciones. Ya sea inmediato o delegada o de uno o varios representantes del patrón. Que a cambio del servicio exista una retribución y las demás prestaciones de ley. Aquí tipifica los elementos esenciales del contrato de trabajo. Y los elementos personales pueden ser patrono o su representante y siempre el trabajador. Clasificación del contrato individual de trabajo. Por tiempo indefinido. Los contratos de trabajo regularmente son por tiempo indefinido. Se sabe cuándo empecé, pero no se sabe cuándo voy a terminar. A diferencia cuando se contrata a plazo fijo. Me van a contratar para laborar por un año, yo sé cuándo empiezo y ya sé cuándo voy a terminar y ahí se terminó la relación laboral. O para obra determinada, es decir, para un trabajo específico y ahí nada más. Esas son las clasificaciones del contrato individual de trabajo. Ahora, si hablamos de contrato colectivo de trabajo, definición, es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y perciba en la misma forma. Cuando hablamos de contrato individual, de contrato colectivo de trabajo, aquí estamos hablando de participación de patronos y trabajadores, solo que los trabajadores sindicalizados, por supuesto. Esos contratos entonces ya se van a desarrollar a nivel puramente de agrupación sindical. ¿Qué es un sindicato? El sindicato no es más que una agrupación de trabajadores que se han reunido lógicamente y se han integrado legalmente de conformidad con la ley para defender sus derechos puramente laborales y obtener conquistas laborales para su gremio de trabajadores, para todos los miembros del sindicato. Y aquí de una vez me adelanto, está más adelantito, pero algunos dicen el sindicato, licenciado, ¿realmente hay sindicatos que realmente protegen los intereses de los trabajadores? La respuesta es sí. El sindicato realmente puramente de intereses laborales de trabajadores.
A estos algunos les llaman contratos o digo sindicatos rojos. Son los que representan los intereses propios de los trabajadores, porque también hay sindicatos catalogados como los famosos sindicatos amarillos. Estos sindicatos amarillos tienen apariencia de que defienden los intereses de los trabajadores, pero están subsidiados por los empresarios, por los patronos y siempre terminan desactivando o terminando con las conquistas laborales. También hay contratos o sindicatos blancos. Los sindicatos blancos quieren aparentar que defienden los intereses de los trabajadores, pero realmente son patrocinados y subsidiados por la parte empresarial o por los patronos y lógicamente siempre van a estar a favor de ellos. Entonces nada que ver con los intereses de la defensa de los derechos de la colectividad, o sea, de la mayoría de trabajadores sindicalizados. Resumiendo, entonces esos sindicatos son rojos, amarillos y blancos. Contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo debe contener el nombre completo de las partes que lo celebran, señalamiento de los documentos con los cuales se acredita su personería, la empresa o sección de la empresa o lugar de trabajo que abarque, las demás estipulaciones de los contratos individuales de trabajo. Esos son contratos colectivos de trabajo. Bueno, ya la licenciada le citaba sobre cuándo se termina un contrato de trabajo. Según el artículo 76, hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esto, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas o por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, en que ocurra lo mismo, por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Así es que el artículo 77 del Código de Trabajo faculta al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. En los casos señalados en el 77, en el 79, faculta al trabajador para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. Cuando se trae terminación de contrato, por favor, hay que tomar muy en cuenta que dice que se debe de hacer básicamente antes, cuando el trabajador tenga antes de 6 meses de servicios continuos, por lo menos debe manifestarlo con una semana de anticipación, que ya no va a seguir trabajando. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, pues debe avisar por lo menos con 10 días de anticipación. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, por lo menos debe de comunicarlo con 2 semanas de anticipación. Y después de 5 años de servicios continuos, lo debe de manifestar con 1 mes de anticipación. Eso es lo que regula nuestra legislación laboral. La indemnización, pues ya sabemos que es el salario devengado durante un mes por año. Ya la licenciada les hacía el cálculo de cómo se trata de llevar a cabo ya en la práctica. Lógicamente, quiero decir nada más que la indemnización es una prestación de carácter laboral que todo trabajador tiene derecho siempre y cuando haya sido despedido injustificadamente. Hay empresas que de conformidad con sus políticas establecen y dicen que aunque renuncie o lo despidan, tiene siempre derecho a su indemnización. A eso le llamaba indemnización universal. Pero la regla general es que la ley dice tiene derecho a ser indemnizado cuando se le despida injustificadamente. Es decir, por culpa del patrono, ¿verdad? Hablamos de las jornadas de trabajo, eso ya lo vimos básicamente, el lapso de periodo de tiempo que el trabajador se encuentra a las órdenes o al servicio del patrono con el fin de cumplir con la relación laboral. A esto se le llama jornada de trabajo. Dicho periodo no debe exceder del máximo fijado por la ley. Ya vimos allá que establece la propia Constitución en relación a las jornadas de trabajo. Por ejemplo, ordinaria, la jornada ordinaria de trabajo puede ser diurna, nocturna y mixta. Aquí estamos hablando de 8 horas, aquí estamos hablando de 7 horas y de 6 horas. Y lógicamente lo que se trabaje fuera de estas jornadas se llama jornada extraordinaria de trabajo. Hablamos de los descansos, hablamos básicamente de los descansos y los asuetos con goce de salario. Los descansos se da por denominación de descanso de trabajo a los periodos durante los cuales el trabajador suspende sus tareas para permitirle la reposición de las energías físicas y mentales originadas por la prestación de servicios. Estos descansos podemos clasificarlos que se dan dentro de la propia labor diaria, según el artículo 19, 119, de una jornada laboral a otra, de una semana a otra y de un periodo anual o vacaciones. Aquí están los respectivos
fundamentos legales. Ahora sí, quiero detenerme un poquito acá porque escuché una preguntita ya sobre las famosas licencias. Las licencias no son más que también goces de descansos con el goce respectivo de salario. Y nuestra ley lo regula en el artículo 61 del Código de Trabajo. Dice, se otorga un permiso con goce de sueldo en los siguientes casos. Uno, cuando ocurriere el fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unida de hecho el trabajador, o de los padres o hijo. Aquí la ley establece una licencia de 3 días. ¿Queda claro? Si la persona es casada, fallece su cónyuge, puede ser él o ella, 3 días de licencia. Y si no estaba casado, sino que está conviviendo con una persona, pues es su conviviente. También 3 días. Si fallece su papá, o su mamá, o su hijo, 3 días. Tomemos muy en cuenta entonces que la ley está fijando claramente cuál es ese plazo. 3 días. Y la ley es la ley, y aunque la empresa lógicamente quiera decir eso no lo permitimos, bueno, interpretemos la ley, porque recuerde que en la jerarquía de las normas jurídicas, las normas constitucionales ocupan el primer lugar, luego vamos las normas ordinarias, luego en tercer lugar las reglamentarias y por último las individualizadas. Entonces nos queda claro sobre lo que es los 3 días de licencia, para que no trabaje durante esos días. Si se da cuenta que la persona básicamente ordena o digo manifiesta y prueba que falleció su esposa o su esposo, 3 días, si es trabajador. Si estaba unida nada más, no se ha casado, también 3 días. Falleció su padre, 3 días. Su mamá, 3 días. O su hijo, 3 días. Esos son los plazos que la ley señala concretamente. Pero de repente decide casarse un jovencito trabajador y decir, bueno, me voy a casar tal día, se lo comunica a su patrono y tiene una licencia de 5 días. 5 días. Esos 5 días, ¿qué? Para que no vaya a trabajar. Se va a ir de luna de miel y otros preparativos más. 5 días con goce de salario. Luego, ya a los pocos meses, pues viene y nació su primer hijo. Tiene por lo menos 2 días de licencia para estar con la familia y estar festejando esa alegría de que nació un nuevo ser, un nuevo miembro en la familia. 2 días. Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos o licencias y haya indicado que estos serán también retribuidos, eso básicamente lo debe de cumplir porque ya será ahí sí el empleador. Para responder a citaciones judiciales por el tiempo que tome la comparecencia y siempre que no exceda de medio día dentro de la jurisdicción y un día fuera del departamento de que se trate. Si a usted es trabajador y de repente lo llamaron de parte de un juzgado para que vaya a declarar como testigo, si el juzgado está aquí en la ciudad capital, le van a dar medio día para que vaya con goce de salario. Si donde va a ir a declarar está fuera del municipio, le van a dar su día para que vaya y cumpla con esa citación. Por supuesto, para esto hay que probar estos extremos, que si lo citaron, no nada más inventárselo. Por desempeño de una función sindical, o sea, los sindicalistas, el secretario general, especialmente el sindicato, goza de prebendas, siempre que ésta se limita a los miembros del comité ejecutivo y no exceda de 6 días en el mismo mes calendario para cada uno de ellos. Es decir, los miembros del comité ejecutivo del sindicato de una empresa tienen licencias para ausentarse de su trabajo y devengar su salario. Por supuesto, siempre dice que no exceda de 6 días en el mismo mes calendario. Por favor, alguien pregunta por allá, levanta la mano. Yo, licenciado, con una consulta respecto a los sindicalistas. En nuestra Guatemala suele pasar de que tengo entendido que los sindicalistas deben ser trabajadores, Sí, pero son pasa en las entidades públicas que los sindicalistas no trabajan. Eso también es válido. Bueno, ahí sí ya sin comentarios, porque solo quiero decir nada más por señalar el caso concreto.
uno de los sindicatos más grandes del magisterio, está don Joviel Acevedo, todos conocemos. Él jamás ha trabajado. Tiene su plaza de maestro, sí devenga su salario, pero él nunca se presenta. No tiene plaza, nadie sabe dónde trabaja. Sin embargo, está violando lo que establece la ley, porque él tendría permisos para ejercer funciones de sindicalista, lógicamente. Dice 6 días máximo en un mes calendario, o sea, durante el mes, nomás 6 días para ausentarse, para cumplir. Pero él jamás ha trabajado y devenga su salario, le está pagando. Pero eso es, como usted dice, a nivel de Estado. El Estado se caracteriza solo, óigase, solo en el Ministerio de Educación, casi hay más de 39 sindicatos. Se imagina usted. Y este es uno de los más grandes, funciona que ya directamente a ese con carácter político. Todos los gobiernos siempre resultan llamándolo a él para reunirse. Y ahorita nos acabamos de enterar que es el sindicato, Joviel como secretario general de este sindicato, no sé a qué acuerdos llegó con la ministra de Educación y logró un nuevo pacto de condiciones de trabajo para los maestros, que lógicamente ya ellos, sin que se dijera mayor cosa, ya lo firmaron, ya lo suscribieron, y para el otro año ya tienen goce de aumento los maestros que pertenecen a ese sindicato. Pero aclarando entonces, ya dijimos, la ley señala nada más 6 días durante el mes, no dice todos los días del año. Bueno, Exactamente por él preguntaba. Gracias, licenciado. en todos los demás casos específicamente previstos en el convenio Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo se debe considerar, pero eso es en relación a las licencias. ¿Alguien más levantaba la mano, por favor? Sí, licenciado, yo tenía una duda. Cuando de contraer matrimonio, ¿cuántas veces, digamos, se pueden como casar? Que, digamos, hay personas que se casan, se casan y a los 2 años ya se divorcian Ah, y se vuelven correcto. a casar Entonces, y vaya, entonces, porque usted cada sabe qué que pasa. en lo primero, digamos, él dice, me voy a casar, lo notifica, lleva su prueba de su certificación de matrimonio, 5 días. Vivió con su esposa, ¿qué? 5, 2, 3 años y luego se divorcia, se vuelve a casar, tiene otros sus 5 días a la hora, porque la ley dice por contraer matrimonio, y él está contrayendo matrimonio ahí, pero ya tuvo que haberse divorciado anteriormente. Luego con esta otra que se casó, vivió 1 año, 2 años, y quizá por esta pandemia se murió su esposa de COVID, se quedó otra vez soltero. Y ahorita ya tiene una nueva pareja y ya está pensando en casarse. Va a tener otra vez otros sus 5 días. Es por matrimonio, no es solo una vez. Ah, ok, gracias. Muy bien. Vacaciones, bueno, ya se los explicaba la licenciada de qué manera se calcula y por supuesto la ley dice claramente que después de 1 año trabajado, un periodo trabajado de 1 año, tiene el trabajador derecho a sus vacaciones, que puede ser de 15 días o de 10 días si es sector puramente agrícola. La duración mínima de 15 días, artículo 130 para vacaciones, lógicamente deberá tener 150 días laborados en el año para gozar de ese periodo, tener ese beneficio. No son compensables en dinero las vacaciones, no se puede prestar servicio durante las vacaciones, lo dice el artículo 133, y no son acumulables de año en año, sin embargo, las puede reclamar en efectivo si no se las hubieran dado. Artículo 136. Bueno, hablamos del salario mínimo. Según el artículo 88, él establece que el salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente. Es salario. Y ahora, si hablamos directamente de las clases de salarios, por unidad de tiempo, por unidad de obra, por salario o precio alzado y salario en especie. Bueno, son las clases de salario que regulan nuestro código de trabajo, ¿ya? En su oportunidad, cuando ustedes lean detenidamente en su librito, por corto tiempo, no podemos alargarlo más, solo estoy dejando la guía, básicamente. Todo esto es simple de entender y comprender. Ahora, ¿qué es el salario mínimo? El ingreso mínimo que el trabajador debe de vengar en contraprestación a su trabajo, el cual le permita cubrir sus necesidades normales de orden material, moral, cultural y sus deberes como jefe de familia. El salario mínimo dijimos que lo forma o lo establece la comisión oficial de salario. Está integrada por representantes de trabajadores, patronos y sindicatos de nuestro medio. Para este año rige cabalmente, este es el salario mínimo que desde el 1 de enero de 2022. Para la actividad económica agrícola,
Tiene un salario diario de 94 quetzales con 44 centavos, un salario mensual de 2.872 con 55 y una bonificación incentivo de 250 para tener un salario total de 3.122.51. Para el trabajo no agrícola, exportadora y de maquila, pero tenemos básicamente en primer el no agrícola, que es donde clasificamos casi la mayoría que no nos dedicamos a la agricultura. Salario diario 97.29 la hora, diario, perdón. Salario mensual 2.959.24, bonificación de 250 y tenemos un salario total mensual de 3.209.24 centavos. Y el salario para exportadora y de maquila 88.91 diario, 2.704.35 mensual, una bonificación de 250 para hacer un total de 2.954.35. Esto es lo mínimo que se le debe pagar según la actividad económica. Por favor, alguien levanta la mano, con mucho gusto. Otra vez yo, licenciado Magali. Para cuestiones de indemnización y de cálculo de vacaciones, ¿es en base a lo que dice salario mensual? Porque no es en el total sino que solo en el pase mensual, ¿verdad? De la bonificación no Calcula entra. sobre el salario mensual. No se le incluye el incentivo. Sobre esto hacen los cálculos regularmente. Sin embargo, hay una crítica y una disyuntiva porque dice que realmente se llama salario la cantidad total que el trabajador devenga. Aquí no importa que le clasifiquen en incentivo, en su salario puramente neto, diríamos acá, no, debería ser sobre esa cantidad. Yo conozco dos empresas que siempre cuando liquidan a sus trabajadores lo hacen sobre el salario total, incluyendo la bonificación. Pero la mayoría de empresas dicen, no, esto no va, es el salario mensual, porque se fijó acá, porque esto está incluido en un decreto adicional, que no es lo que establece todo esto acá. Entonces, sí es desventajoso, bueno, todo lo que venga en beneficio del trabajador, lógicamente no hay ningún problema, pero legalmente se discute y la mayoría van sobre salario mensual sin incluir bonificación. Seguimos, hablamos del aguinaldo, pues ya dijimos de qué manera se establece, es básicamente un salario extra, como se dice comúnmente, el equivalente al salario que usted venga durante un año. Deberá pagarse el 50% en la primera quincena de diciembre y el otro 50% en la segunda quincena del mes. Así se dejó establecido inicialmente para evitar que todos se lo gastaran en diciembre y que en enero, como se dice, la cuesta de enero ya no aguanta. Entonces, para evitar eso, se les da. En algunas empresas siempre acostumbran a dar el 100%, ya será responsabilidad del trabajador si lo gasta o se lo gasta todo. Bonificación e incentivo, aquí está el decreto, el 37/2001 del Congreso de la República, el que establece los 250 hectáreas. La bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, lógicamente, el llamado bono 14, eso es para todos, para el sector privado y sector público, que es un salario más, algunos dicen un 13º salario, básicamente. Bueno. Este punto, por favor, solo lo hago mención para dejar conciencia en la mayoría que son trabajadores el día que a ustedes los despidan de su trabajo injustificadamente. Nunca piensen en esperar y caer en las trampas patronales de decirle, venga a traer su indemnización, sus prestaciones, su liquidación, véngase en 15 días. Y cuando usted llega a los 15 días, fíjese que no está la firma del gerente, que véngase entre 8 días. Y en los 8 días, fíjese que ya está listo todo, pero no hay quien se lo va a entregar, no está el contador. Véngase la otra semana. ¿Qué están haciendo ahí? Ganando tiempo mientras pasan los 30 días, porque saben que si pasados los 30 días y usted no hizo nada, prescribió, perdió el derecho. Según el artículo 258 del Código de Trabajo, dice que la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el mismo código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo. Ello mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones determinadas por el código. La prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse a la prescripción ya consumada. ¿Qué debe hacer básicamente el trabajador cuando lo despiden? Ya van 15 días y no le pagan. De inmediato lo aconsejable es acuda a la Inspección General de Trabajo.
presente su denuncia diciendo que no le han entregado sus prestaciones y que por favor quiere que se tome en cuenta. ¿Qué van a hacer ahí? Le van a levantar un acta y van a llamar al patrono para que llegue a la inspección, que le diga qué está pasando, cuándo le va a pagar, etcétera. Pero por lo menos ahí a usted ya ganó el tiempo de interrumpir la prescripción. Es decir, que ya no le corre el tiempo para evitar que vaya a perder ese derecho. Si cumplido el plazo que le fijó la inspección y no le quieren pagar, tiene todo el derecho y puerta libre para que usted demande al patrono ya en la vía judicial. Eso es en relación a la prescripción y a lo cual quería compartir con ustedes, porque sé que muchos pertenecen a la clase trabajadora y a veces se desconocen estos puntos claves. La empresa jamás se lo va a estar diciendo. Aquí hay otros ejemplos de prescriben en 20 días. Derecho de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores, 20 días. Derecho de los patronos para disciplinar las faltas de los trabajadores. Si un trabajador incurrió en una falta, pero no lo corrigió o no le hicieron ver durante los 20 días, le escribió. El derecho de los trabajadores para dar por terminado y con causa justa el contrato, también 20 días. Prescripción de 30 días, derecho de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen. Aquí hay que hacer algo. Si no le prescribe o pierde el derecho. Derecho de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto. Si no le dicen nada, se supone que usted está, que es un buen trabajador. Eso es sobre la prescripción. Y hablando sobre los sindicatos, según el artículo 256, dijimos que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos. Esto quiere decir que hay sindicatos patronales y hay sindicatos de trabajadores. También los patronos se pueden organizar directamente en sindicatos. Entonces, lógicamente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses comunes y sociales. Óigase bien, aquí está lo más importante. ¿Qué persigue o para qué se constituye un sindicato? Para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses comunes y sociales. Los trabajadores, su protección, su mejoramiento, su estudio, sus intereses. De igual manera lo van a hacer los patronos. Para formar un sindicato se requiere el consentimiento por escrito mínimo de 20 trabajadores. Para uno de patronos se necesita como mínimo 5 patronos. Esos son los requisitos que la ley establece para crear un sindicato. ¿Cómo se clasifican legalmente los sindicatos? Pueden ser sindicatos de campesinos, sindicatos urbanos, sindicatos gremiales, sindicatos de empresa o sindicatos de industria, dependiendo a qué sector de la economía se refiere. Por favor, escucho. Licenciado, ¿qué son los sindicatos gremiales? Los sindicatos gremiales, si hablamos directamente, aquí en Guatemala conocemos el gremio puramente de agricultores, por ejemplo, ahí está hablando del sector puramente agrícola. Si ellos prácticamente, los trabajadores del sector agrícola, del gremio agrícola puramente, deciden unirse, va a hablar directamente solo trabajadores del sector agrícola. Esos son gremiales. Y en las gremiales ahí están aglutinados varios sectores que están ligados con la agricultura. Esos son los gremiales. Gracias, licenciado. Las modalidades anormales de sindicatos. Fíjese que dijimos que los sindicatos están para proteger y garantizar y buscar mejorías para los trabajadores, hablando de sindicatos de trabajadores. Pero aquí estamos hablando, y esto es doctrinario, pero en la práctica sí funciona. Por eso decimos modalidades anormales de sindicatos. Tenemos los sindicatos amarillos. Aquí hay grupo de trabajadores. Y se supone que sería para garantizar y proteger y velar por conquistas laborales de los trabajadores. Sin embargo, esa es la apariencia que le dan, pero en el fondo, estos cuando ya va adelante la firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, los sindicatos amarillos, a través de su comité ejecutivo, empiezan a intervenir y a tratar de que todo se venga abajo. ¿Por qué? Porque están afiliados, o no, mejor dicho, están
protegidos y subsidiados, es decir, reciben apoyo económico de empresarios, de patronos, para que los sindicatos no cumplan su función. Esos son los, prácticamente diríamos, que representan entonces intereses solapados de los patronos. Los sindicatos blancos, estos son peores todavía, porque estos sí los forman prácticamente los patronos. Y dicen que son sindicatos puramente de trabajadores y en esencia defienden los intereses de los patronos. ¿Por qué? Porque reciben apoyo, les pagan a sus líderes y entonces realmente de sindicatos ya no tendríamos nada. Ahora los sindicatos puros, los que defienden intereses realmente de la clase trabajadora, son los sindicatos ubicados o llamados como sindicatos rojos. Estos sí pelean por los intereses de los trabajadores. Quiero ya ir concluyendo, por favor. Si hay preguntas, con mucho gusto. Licenciado, ¿y en cada empresa tiene que haber un sindicato o no es obligatorio? No es obligatorio. Fíjese que el sindicato es la misma necesidad que tienen los trabajadores de ver de qué manera logran conquistas laborales, pero ellos se tienen que organizar. Y la organización de un sindicato, por cierto, es muy delicada porque a ninguna empresa, a ningún patrón le gusta que hayan sindicatos en su empresa. Cuando se empiezan a integrar y a formar los sindicatos, tratan de ver qué manera los destruyen, despiden a los trabajadores, etc. Por eso, aquí en Guatemala funciona que cuando se va a organizar un sindicato, casi todos lo hacen a escondidas. Solo cuando ya se va a declarar la formación legal, ya de la integración de la misma, llega el momento ya que ya está todo preparado, entonces sí lo declaran ya legalmente, ya con el reconocimiento de la Inspección General de Trabajo, o sea, el Ministerio de Trabajo. Pero no es obligatorio. Son los mismos trabajadores los que sienten la necesidad, que deben de organizarse porque ya van a pelear como grupo, ya van a tener personalidad jurídica, ya no se van a tomar como trabajadores individuales, sino que es el sindicato que tiene una personalidad jurídica que es la que va a negociar las ventajas, los beneficios que pueden tener los trabajadores de determinada empresa. Entonces, resumiendo, no es obligatorio. Ok, gracias, Lick. ¿Sí? Licenciado, y cuando el patrono, digamos, ya mira que ya se formó el sindicato, digamos, puede cerrar su empresa y no le pasa nada. No, pero sí. Recuérdense que ya, si ya está autorizado el sindicato, ya se creó, ya nació la vida jurídica, ya tiene el respaldo de la Inspección General de Trabajo, de todas las leyes laborales. Y por lo tanto, si de repente decide cerrar la empresa, bueno, el sindicato va a estar velando y va a controlar muy bien si tiene fundamentos o no. Pero previo a eso va a tener que solventar todas las obligaciones laborales para con sus trabajadores. No es así tan fácil de terminar de la noche a la mañana. Debe indemnizar a todos sus trabajadores si pretende cerrar. Pero no es así nada más desaparecer de un día para otro. No. Bueno, Ok, gracias. si hablamos, por ejemplo, de sindicatos, hablamos ya de grupos coaligados de trabajadores, hablamos entonces de la huelga. La huelga es el ejercicio de la facultad legal de las mayorías obreras para suspender las labores en las empresas, previa observancia de las formalidades legales, para obtener el equilibrio de los derechos o intereses colectivos de trabajadores y patronos. Quiero por favor dejar bien claro que la huelga puede ser legal o puede ser ilegal. Muchos creen, estamos sindicalizados y bueno, no pedimos tal cosa, no nos la dieron, pongamos en huelga y allá no vamos a trabajar, quedamos allá. No, por favor, si no puede ser una huelga ilegal. Y al ser ilegal, se pierden todos los derechos. La huelga debe ser autorizada por un juez de trabajo competente en base a las pretensiones o peticiones que tenga el sindicato. Si son realmente valeras, si son justas, pues si no, el patrón no quiere acceder, se va a ir a una huelga legal, que es la paralización básicamente de las actividades laborales, pero los trabajadores van a estar ahí dentro de la empresa. Nada que me quedo en mi casa y es huelga. No, tenemos que acudir, cumplir con los horarios, solo que no se va a estar desarrollando actividad hasta que se logren, es una forma de presionar al patrono hasta que se logren las conquistas laborales. Entonces, la huelga, ¿quiénes la desarrollan? Los trabajadores de los sindicatos. Mientras que el paro es una forma de presión del patrono contra los trabajadores. Supone un despido simultáneo de trabajadores con la finalidad de reincorporar nuevas condiciones laborales inferiores impuestas por el patrono.
Lógicamente, aquí en el paro es el grupo de patronos que están ligados en un sindicato puramente patronal y disponen cerrar la empresa. Y presionan a los trabajadores, no es que los vamos a despedir, ya no hay trabajo, etcétera. Es una forma de presionar también de la parte patronal. Ellos hacen paro. Y el paro también, al igual que la huelga, puede ser legal o puede ser ilegal. Para que sea legal, deben solicitar la autorización de un juez de trabajo. Si les aprueba el paro legal, si sus argumentos son valederos, y si no, se va a declarar que es un paro ilegal. Y las consecuencias son serias. Muy bien. Hasta aquí he tratado de hacer un resumen de los puntos de derecho laboral hasta donde hemos llegado. A mí no me resta más que solo desearles, primero, toda clase de éxitos, que Dios les bendiga en sus proyectos que se han trazado directamente y haber concluido este semestre. Les deseo toda clase de éxitos en sus exámenes finales que están por iniciarse ya la otra semana.